Bueno, la ventilación, y hablando de ventiloperfusión, la ventilación tiene que ver pues con todo el aire que movemos normalmente y que a veces lo medimos, y por eso decimos ventilación minuto también, ¿no? En un minuto respiramos, hacemos frecuencia respiratoria más o menos de 15, ¿no? 15 veces en un minuto respiramos, ¿no? O hacemos un movimiento respiratorio. Entonces, eso nos ayuda a ver o a calcular cuál es la ventilación pulmonar en un minuto, ¿ya? Por ejemplo, mira, el total de aire movido hacia adentro, hacia afuera de los pulmones en cada minuto, a eso se llama ventilación pulmonar, y tiene que ver con el volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Entonces, el volumen total de aire que movilizamos o que ventilamos sería volumen tidal, que es 500, por frecuencia respiratoria, que es 15. ¿Eso sale cuánto? Más o menos 7 litros y medio, más o menos, ¿no? Que es más o menos todo el volumen que nosotros, digamos, movilizamos, o es la ventilación pulmonar en un minuto. Ahora, el volumen tidal, que es el volumen que nosotros movemos cuando estamos en reposo, se compone de dos volúmenes. Un volumen del espacio muerto, que tiene que ver con... El espacio muerto le llamamos a la nariz, a la laringe, a la tráquea, a los bronquios, hasta el bronquiolo terminal. A eso le llamamos espacio muerto. ¿Por qué? Porque en esa zona no se da intercambio gaseoso, que es vital, que es vivo. Por eso le llamamos a la otra zona de conducción, o también zona de espacio muerto. Y también cuando medimos ese volumen le llamamos volumen del espacio muerto. ¿Sí lo entienden, no? Porque ahí no hay conducción, no hay intercambio, digo. Hay conducción y no hay intercambio de gases. El intercambio de gases se da del bronquiolo respiratorio para abajo. Entonces, el espacio muerto, el volumen, digo, sumado más el volumen del espacio alveolar, que es el espacio vivo, que es el espacio donde se hace intercambio, esos dos volúmenes son iguales al volumen tidal, ¿no? Entonces, el volumen tidal va a ser el volumen del espacio muerto, de la nariz, el volumen de la tráquea, los bronquios, y sumado al volumen del alveolo. Entonces, de acuerdo a eso también podemos hacer fórmulas, ¿no? El volumen alveolar, por ejemplo, va a ser igual a al volumen tidal menos el volumen del espacio muerto por la frecuencia respiratoria. También puede ser así, ¿no? Puede ser dado así también. Cuando lo hablamos en un minuto, o sea, le pongo frecuencia respiratoria cuando quiero calcular todo el volumen del alveolo o volumen alveolar en un minuto. Si no lo quiero calcular en un minuto, no le pongo la frecuencia respiratoria. Ahora, normalmente nosotros medimos los volúmenes en un minuto siempre, porque son los volúmenes normales. Así como el gasto cardíaco también se mide en un minuto, igualito nosotros medimos en un minuto, para tener un volumen, ¿no? Un volumen total de movilización de aire. Y así podemos calcular el volumen del espacio muerto, y el volumen tidal también, y el volumen alveolar, ¿no? El espacio muerto, bueno, lo mismo, es el aire que circunda en cada ciclo, que no interviene en el intercambio gaseoso. Entonces puede haber un espacio muerto anatómico, que es todo lo que les decía, y un espacio muerto fisiológico. ¿A qué le llaman espacio muerto fisiológico? Es parecido al anatómico, pero que se da en el pulmón. O sea, miren, entiéndanlo así. El espacio muerto, si ustedes entienden el anatómico, van a entender el fisiológico. El anatómico, digamos, acuérdense, miren, pónganlo en su cabeza la tráquea. Ya. En la tráquea hay aire, pero no hay un capilar para que difunda. Entonces, ¿qué pasa? Hay buena ventilación, pero no hay mala perfusión, porque no hay un capilar, ¿no? A eso le llamamos espacio muerto. Para llevar eso al fisiológico es lo mismo. Hay buena ventilación y mala perfusión, pero en el parénquima. A eso le llamamos espacio muerto fisiológico. Lo mismo que ocurre en la tráquea, pero en el pulmón. O sea, buena ventilación, en la tráquea hay buena ventilación, pero no hay perfusión, no hay donde se vaya el oxígeno. A eso se llama espacio muerto anatómico. Espacio muerto fisiológico será lo mismo, pero en el pulmón. O sea, buena ventilación y mala perfusión. Por ejemplo, ¿quién aumentaría el espacio muerto en el pulmón? Por ejemplo, el enfisema. En el enfisema ustedes saben que hay lo mismo que hicimos el ejemplo, ¿no? Grandes cavidades de aire, llega el oxígeno ahí, pero como no hay capilares, no hay perfusión. Eso es espacio muerto fisiológico, porque se da en el pulmón. Buena ventilación, mala perfusión.
A eso se llama espacio muerto. El espacio muerto anatómico es un volumen más o menos fijo, generalmente 150 mililitros. Eso es sin calcularlo con la frecuencia respiratoria, es un volumen fijo nomás. Ahora, si yo lo calculo con frecuencia respiratoria me va a salir mucho más, porque va a ser espacio muerto en un minuto. En este caso es el espacio muerto, nada más, así a secas, ¿no? Es 150 mililitros. Entonces el volumen del espacio muerto es 150, el volumen alveolar sería 350, pues para que salga 500, que es el volumen tidal, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Volumen tidal es igual a volumen alveolar más el volumen del espacio muerto. Si me dicen que el volumen del espacio muerto generalmente siempre es 150, para que salga 500 tiene que ser 350, entonces el volumen alveolar. Y eso es lo normal, digamos, lo fisiológico. Esto de la ventilación voluntaria máxima es una prueba que hacemos también en un minuto, y es para ver justamente qué volúmenes movemos en un minuto. Y se calcula indicando al enfermo que respire durante 15 segundos, y luego lo multiplicamos por 4 para que nos dé 60 segundos, en un minuto, ¿no? A volúmenes y frecuencias respiratorias máximas, ¿no? Y eso hace que uno calcule en un minuto más o menos cuándo mueve el paciente de ventilación, cuándo mueve de aire, digamos, ¿no? Ahora, ventilación voluntaria máxima tiene relación con el FEX1, y eso se calcula por esta fórmula. Miren, FEX1 por 35 por 40 es casi lo mismo que la ventilación voluntaria máxima, ¿no? Es casi lo mismo. Entonces, calculando el 35-40 por el FEX1 que nos salga en la espirometría, podríamos también tener la ventilación voluntaria máxima. Ahora ustedes dirán, ¿para qué sirve esto? Ventilación voluntaria máxima más lo usamos para las cirugías pulmonares. Un paciente que tenga buena ventilación voluntaria máxima quiere decir que me va a tolerar una cirugía pulmonar, probablemente. Uno que no tenga esa buena ventilación voluntaria probablemente no me va a tolerar mucho, ¿no? Sigamos hablando, ya les decía, de lo que es perfusión, alvéolos, y en este caso los fisiologistas lo han denominado así. Cuando hablamos de alvéolo hablamos de ventilación, cuando hablamos de intersticio hablamos de difusión, y cuando hablamos de capilares hablamos de perfusión sanguínea, ¿no? Entonces por eso nacen estas relaciones ventilo-perfusión, ¿no? Que ustedes siempre por ahí van a escuchar y siempre lo van a ver en las preguntas. Relaciones ventilo-perfusión. Y la difusión pues tiene que ver con el intersticio, ¿no? Y con el paso pues del oxígeno del alvéolo hacia el capilar y el CO2 del capilar hacia el alvéolo. Ahora, todo esto obviamente depende del flujo que haya, de la capacidad que haya del alvéolo de transmitir oxígeno, y también depende de las presiones, obviamente, del flujo sanguíneo y también de las presiones de oxígeno que lleguen al alvéolo. La relación ventilo-perfusión normal es justamente la que tiene buena ventilación y tiene buena perfusión. O sea, quiere decir que no hay ningún obstáculo en la ventilación ni ningún obstáculo en la perfusión, ¿no? Obstáculo llamaríamos, por ejemplo, a una obstrucción en el bronquio, un asma, un EPOC, a flema, a moco, a secreciones, incluso a las neumonías. Por ejemplo, las neumonías tienen que ver con infiltrado inflamatorio en el alvéolo. Eso es un obstáculo para la ventilación, por ejemplo. Un síndrome de distrés respiratorio agudo que produce aumento de proteínas, aumento de alteración del surfactante, por ejemplo, en el alvéolo, también nos serviría como una obstrucción de la ventilación, ¿no? El asma, las crisis de asma, el EPOC en que cierran el bronquio también alterarían la ventilación. La perfusión, ¿quién alteraría? Un tromboembolismo pulmonar que me obstruye un capilar, una arteria. Entonces haría que la perfusión esté alterada. ¿Qué más me alteraría? Un enfisema que me rompe capilares, que me destruye capilares. ¿Qué más me alteraría la perfusión? No sé, de repente la anemia me alteraría también la perfusión, ¿no? Entonces hay la hipertensión pulmonar también, que hace que los capilares se constriñan. Entonces hay varias formas por las cuales la perfusión y la ventilación se alteran. Lo normal es que no exista ninguna de esas alteraciones, ¿no? Que el oxígeno venga fácilmente por el alvéolo y fácilmente pase al capilar y listo, se difunde hacia los tejidos. Y que el CO2 venga por el capilar, difunda el alvéolo y se vaya hacia el ambiente, ¿no? Eso es lo normal y eso sería lo ideal. Pero nunca nada es ideal. Entonces existen estas dos relaciones.
BQ menor que 1, no 111 sino 1, acá le puse muchos unos, BQ menor que 1 y BQ o ventiloperfusión mayor que 1. BQ, B es ventilación, Q es perfusión. Son términos fisiológicos también, o nomenclatura fisiológica. BQ mayor que 1, o sea, ¿qué quiere decir? Que el B es mayor, ¿no? El numerador es mayor que el denominador. Entonces aquí quiere decir que la ventilación es buena y la perfusión mala, ¿no? O sea, los BQ mayor que 1 son buena ventilación, mala perfusión. ¿Se acuerdan de la tráquea? Buena ventilación, mala perfusión, que era espacio muerto. Y aquí estamos hablando del espacio muerto fisiológico, porque ya estamos hablando del pulmón, ¿no? Hay buena ventilación, pero, este es el normal, pero hay mala perfusión, porque hay una obstrucción del flujo, por un tromboembolismo, por destrucción del capilar, etcétera. Bueno, hay mala perfusión y buena ventilación. Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno? No puede ir hacia el carrito que es el hematíe, se va a otro alveolo, donde sí de repente haya buena perfusión, y ahí lo esperan los carritos y se sube ahí, ¿no? Pero igual, ese oxígeno que no difunde, se tiene que ir buscando otro sitio por donde difundir. Igual se va a difundir, pero probablemente esto va a causar hipoxemia de todas maneras, porque va a demolar el que el oxígeno se difunda, porque va a ir buscando por donde pueda pasar hacia la perfusión, ¿no? Si por ejemplo este es un tromboembolismo de una arteria pulmonar principal, se corta toda la circulación pulmonar, y ahí sí sería una hipoxemia severa, si fuera una arteria principal, pulmonar por ejemplo. Pero generalmente los tromboembolismos son periféricos, son de arterias pequeñas, por eso que estas unidades son pequeñas y el oxígeno es vivo y se va por otra vía, pues, ¿no? Y busca por ahí irse hacia el capilar, ¿no? Entonces, ¿qué creen que pasaría acá? Hipoxemia. Pero también, ¿qué pasaría si el CO2 no difunde, no se va por el capilar, porque tiene que buscar otro sitio por donde salir? ¿Qué pasaría? El CO2 se está reteniendo en la sangre. ¿Y qué produciría el espacio muerto? Generalmente hipercapnia también, y hipoxemia. Entonces, acuérdense de eso también, ¿no? Espacio muerto produce hipercapnia, porque el CO2 no tiene por dónde salir, y también hipoxemia, dependiendo del grado de obstrucción del capilar, ¿no? Entonces, unas causas de hipercapnia, ¿cuál es? El aumento del espacio muerto. Grábense eso. En cambio, el BQ menor que 1, que quiere decir que la perfusión es buena y la ventilación mala. Por eso es menor que 1, pues. Si le pones números, ¿no? Por eso sale menor que 1. A eso también se denomina cortocircuito o CHAN, cuando hay mala ventilación y buena perfusión. Es lo contrario del espacio muerto. En el espacio muerto era buena ventilación, mala perfusión. Aquí es al revés, mala ventilación, buena perfusión. Esto es lo más común. Esto lo vemos en ¿qué? En el síndrome respiratorio, el CHAN, lo vemos en las neumonías, lo vemos en el asma, lo vemos en el EPOC, ¿no? En todo lo que obstruye la vía aérea vamos a ver que hay mala ventilación y buena perfusión. Aquí ¿qué pasaría? Que el oxígeno no va a difundir, no se va a ir a ningún lado, no puede pasar al capilar. En un síndrome de distrés respiratorio agudo es un problema tan serio que todos los alvéolos se llenan de contenido proteináceo, y es como decir que todos los alvéolos están obstruidos. Entonces el oxígeno que uno le pone al paciente no puede difundir hacia el capilar, porque no hay por dónde se vaya. A eso le llamamos a un CHAN verdadero, por ejemplo. Y ustedes seguramente algún médico les habrá dicho, este paciente tiene CHAN o cortocircuito verdadero. ¿Por qué? Porque yo le pongo oxígeno y su PO2 o su saturación de oxígeno no sube. ¿Por qué no sube? Porque todos los alvéolos están con material proteináceo, y probablemente esto es el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es un evento muy catastrófico a veces y que hace que el oxígeno no suba, así le ponga 100 de concentración de oxígeno. Ese es el CHAN verdadero, ¿no? Y tiene que ver con esto, una mala ventilación, porque hay obstrucción ahí, y una buena perfusión. Una neumonía es un CHAN ya no tan verdadero, es un CHAN localizado, digamos, ¿no? Un cortocircuito localizado, porque es un lóbulo nomás que está mal ventilado, pero lo demás está perfundido, lo demás parte del pulmón, por eso que es un cortocircuito no verdadero, parcial, digamos. Pero también es una relación BQ menor que 1. ¿No? ¿Sí entienden eso, no? Eso es lo único, nada más. Aquí es CHAN
y espacio muerto, nada más. Chan es mala ventilación. Acuérdense, cuando hablen de espacio muerto, acuérdense de la tráquea y lo relacionan. Y lo contrario es el Chan. ¿Sí, no? Sencillo. A ver, relaciones de ventilo-perfusión y alteraciones con la gasometría. Obviamente que todas estas relaciones de ventilo-perfusión tienen que manifestarse en la gasometría, como les decía, ¿no? Por ejemplo, el espacio muerto, miren, aumenta CO2, porque no hay cómo se escape el CO2 hacia afuera, y disminuye la presión arterial de oxígeno. En cambio el Chan, miren, baja la presión arterial de oxígeno y el CO2 puede estar normal, o puede estar bajo, pero normalmente está normal, porque el CO2 ve por esta rendijita, puede pasar, porque es muy difusible el CO2, no es como el oxígeno. El CO2 tiene la característica de ser muy difusible, es 20 veces más difusible que el oxígeno, o sea, rápidamente sale. Es como un pirañita, ¿no? Cuando te roba algo, difunde por todos lados, ¿no? Así es el CO2, es muy difusible. En cambio el oxígeno no es tan difusible. Por eso que en un Chan el CO2 sabe por dónde escaparse y se escapa hacia afuera, no se retiene. En cambio en un espacio muerto sí se retiene el CO2, porque está obstruido el paso total, digamos, porque es la arteria, pues, ¿no? El capilar, y ahí sí ya el CO2 tiene que irse por otro capilar y buscar por ahí donde salir, es más difícil. ¿Ya? Entonces cuando en una gasometría ustedes vean hipercapnia, hipoxemia, me pueden decir fisiológicamente, doctor, acá hay un espacio muerto aumentado. ¿Por qué será el espacio muerto? Y eso ya hablando como residente, así les digo a los residentes, ¿no? Tienes que ir encadenando uno con otro. Por ejemplo, le digo, ya este ala tiene hipercapnia, hipoxemia, ¿qué está pasando? Doctor, acá está pasando que hay un espacio muerto aumentado porque hay buena ventilación, mala perfusión, no sabemos por qué. Probablemente este paciente tenga un tromboembolismo porque está obstruido su arteria, o probablemente tenga un enfisema porque tiene capilares destruidos, y eso lo voy a diagnosticar, tromboembolismo, con una mamografía de perfusión o con un angiotac, y lo diagnosticaré de EPO con una pletismografía, una espirometría o un test de difusión. Uy, me dejó callado. Así tiene que hablar un residente, mira, desde la fisiología hasta el diagnóstico. Por eso le digo que tienen que tener esa base, si no, no pueden ir así. Ahora, si no la tienen, adquieranla ahora, todavía hay tiempo. A ver, 17. El volumen normal del espacio muerto en un adulto joven es aproximadamente ¿cuánto? El espacio muerto, ¿se acuerdan? Les dije, un volumen 150, ese es el volumen normal del espacio muerto. Y 350 es del volumen alveolar, ¿no? El alveolo ventilado pero no perfundido, ¿qué significa? A ver, acuérdense, ventilado, no perfundido. Acuérdense de la tráquea. ¿Qué es eso? Espacio muerto. ¿Contribuiría a qué? ¿A disminuir el espacio muerto o a aumentarlo? A aumentar el espacio muerto. Mezcla venosa también le llaman al Chan, ¿no? Cortocircuito, tiene varios sinónimos, ¿no? Cortocircuito, mezcla venosa, Chan. Ya, otra vez, Chan, cortocircuito, mezcla venosa, tiene que ver con mala ventilación. Acuérdense del síndrome de distrés respiratorio. Esos son los ejemplos, ¿no? Chan, síndrome de distrés respiratorio, espacio muerto, acuérdense la tráquea. Chan tiene que ver con mala ventilación, porque hay un contenido ahí en el alveolo que no me deja ventilar, y buena perfusión. El mayor volumen de gas que puede entrar y salir de los pulmones en un minuto por esfuerzo voluntario se denomina. ¿Qué se denomina? En un minuto, dice. El mayor volumen de gas que puede entrar y salir de los pulmones. Pero aquí dice por esfuerzo voluntario. Vean toda la pregunta. Dicen por esfuerzo voluntario. Quiere decir que yo le voy a decir al paciente, tome aire y bote. No me está diciendo involuntariamente. Voluntariamente le digo, ¿no? Justamente lo que le hablaba de la prueba de 15 segundos. Toma aire todo lo que puedas y bota todo lo que puedas en 15 segundos. ¿Cómo se llamaba esa prueba? Ventilación voluntaria máxima. Por eso es voluntaria. Ventilación voluntaria máxima. En un minuto se toma, ¿no? Y es equivalente, como le decía, al FEXU 1 por 30, ¿no? O 35-40, ¿no? A ver, ¿por qué entra y sale aire de los pulmones? Obviamente porque hay una mecánica respiratoria, porque hay músculos respiratorios, porque hay un sistema de comando que está a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Que va a hacer que
va a mandar pues lo que llamamos efectores para que los músculos respiratorios empiecen a moverse. Aquí lo importante saber es que el principal músculo respiratorio es el diafragma, ¿ya? El diafragma es el principal músculo respiratorio. ¿Quién es el que produce la inspiración y la expiración? El diafragma, que es el principal músculo respiratorio. Los demás músculos, intercostales, externos, internos, escalenos, todos los demás son músculos accesorios de la respiración. Ahora, como ya les decía, siempre tiene que haber un juego de presiones para que el aire pueda entrar, ¿no? La presión alveolar tiene que igualarse a la presión atmosférica, y luego, obviamente, que la presión atmosférica tiene que superar a la presión alveolar para que entre aire, ¿no? Pero miren qué pasa con el diafragma, y este dibujito lo he traído para que vean qué pasa con el diafragma cuando uno inspira. Miren abajo, ¿qué pasa con el diafragma? ¿Hacia dónde se va? Hacia abajo. ¿Qué pasa si el diafragma se va hacia abajo? ¿Qué está haciendo? ¿Se está contrayendo o se está relajando? A ver ustedes mismos, respiren. ¿Cómo lo ven? Tóquense la barriga. ¿Se va para abajo? ¿Se va para arriba? Cuando toma aire. Cuando botan el aire, ¿qué pasa con la barriga? Se ponen más barrigonas, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el diafragma? Y eso lo preguntan, por eso les pongo aquí. Vean ese movimiento del diafragma. Cuando toman aire, el diafragma baja para que entre más aire, para que el pulmón se ensanche, pues, ¿no? Y cuando uno bota el aire, el diafragma sube. Cuando yo hago que el diafragma baje, ¿qué estoy haciendo con el diafragma? Lo estoy contrayendo, se contrae el diafragma para que baje, se contrae, ese es un proceso activo. Y cuando yo expiro, el diafragma se relaja y sube, se eleva, para que bote el aire también, le ayuda a botar el aire, pero principalmente, cuando les pregunten, el diafragma es el principal músculo inspiratorio. Inspiratorio. ¿Por qué? Porque se contrae, baja y hace que el pulmón se expanda, ¿no? Entonces el diafragma es el principal músculo inspiratorio, se contrae y baja en la inspiración, y todo lo contrario en la expiración, ¿no? En la expiración el diafragma sube, se relaja, y aquí la presión alveolar, para que obviamente el aire salga, tiene que ser mayor que la presión que está en la boca, o sea, la presión atmosférica, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Ahí está, cómo entra el aire y cómo sale el aire. Ya les decía, este movimiento no se da de la nada, tiene que haber un comando, alguien que me diga, haz así, muévete así, ¿no? Diafragma, contráete, diafragma, relájate. ¿Quién lo hace? El centro respiratorio, que está en el tronco encefálico. Ese es el centro respiratorio, digamos, principal. Pero también tenemos un centro respiratorio cortical, que está en la corteza. La diferencia es que uno es voluntario y el otro es involuntario. ¿Cuál será el voluntario? El de la corteza, el del cerebro, pues es voluntario, ¿no? Y el involuntario es el más primitivo, el que está en el tronco encefálico. Así nomás, hay dos. Cuando tú quieres respirar rápido, ahorita mi cerebro es el que lo está comandando, mi corteza. Cuando ustedes están ahí sentaditos sin saber que están respirando, su tronco encefálico es el que está comandando, ¿ya? Ahora, el tronco encefálico tiene divisiones, ¿no? O digamos zonas. Tiene por ejemplo, aquí vemos el centro vulvar, que es aquí abajo, y también la protuberancia, que es parte del tronco, ¿no? Encefálico. Hay un centro vulvar anterior y un centro vulvar posterior. El centro vulvar posterior generalmente tiene que ver con la inspiración, el inicio de la inspiración, y el centro vulvar anterior con la expiración. Pero también hay una zona de protuberancia donde tenemos dos zonas, un centro neumotáxico y un centro amnióstico, que tienen que ver también pues con el inicio de la inspiración y de la expiración. Acá lo que ustedes tienen que grabar es que esto, ¿no? Que el tronco encefálico es el que comanda la respiración. Y acuérdense del caso de Edita, ¿no? ¿Qué pasó con su tronco encefálico? Se comprimió, se luxó, se atrapó y por eso murió, por no tener comando de la respiración, además de todo lo demás, ¿no? Del edema que hubo y todo lo demás. Bueno, entonces aquí lo principal es el centro de la respiración, que está en el tronco encefálico. Luego de aquí salen pues efectores, como les decía, y tienen que haber alguien que reciba esos efectores, alguien que reciba esa señal. Eso se le llaman quimiorreceptores. Hay dos tipos de quimiorreceptores, centrales y periféricos. Los centrales están obviamente en el centro, digamos cerca del tronco encefálico, al centro vulvar, y los periféricos están en la periferia, o sea, en la carótida y en la aorta.
la periferia, y central en el tronco. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En que los centrales tienen que ver con presiones de CO2, o sea, se alteran con alteraciones de la presión de CO2 y con el pH, los centrales. Y los periféricos se alteran con alteraciones de la presión de oxígeno, ya no CO2 sino oxígeno, porque estamos hablando de las arterias, pues ahí hay más oxígeno. Entonces eso también grave. En la parte central se altera con presión de CO2 y pH, y en los quimiosectores periféricos, digamos, se estimulan o se alteran con la disminución de la presión de oxígeno. También existen mecanorreceptores que tienen que ver con, digamos, movimientos de los pulmones, de la tráquea, de los bronquios mismos, de la pleura, etcétera, que también mandan, digamos, estímulos para que la respiración se lleve a cabo, ¿no?